levantaré mi voz. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La Iglesia Cristo el Salvador presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Solo para ti, Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14, pero nos centraremos en el versículo número 10. Dice la Escritura: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas de diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Dios añada bendición a esta su palabra. Puede usted sentarse en esta noche. Quiero compartir bajo el tema: el pastor es un faro. El pastor es un faro. O el líder es un faro. O el obrero es un faro. O la iglesia es un faro. Se denominó faro a la primera construcción del siglo III a.C. en la isla de Faro, en Alejandría, Egipto. Una construcción que tenía aproximadamente 134 metros de altura y servía como señal y aviso costero para los navegantes que estaban pues en alta mar, y estaba dotada de una gran lámpara muy potente que servía como guía. La Biblia indica en Malaquías capítulo 4 y versículo 2 que Jesucristo es comparado como el sol de justicia. Ahora bien, segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice que nosotros somos como el espejo. No sé si alguno recuerda cuando de niño nosotros aprovechábamos el haz de luz que penetraba
de pronto por la rendija de la casa y estratégicamente con un espejo lográbamos direccionar ese haz de luz y proyectarlo con el espejo sobre cualquier cosa que nosotros quisiéramos. De la misma manera, Dios quiere que la luz de Cristo, como el sol de justicia, sea manifestada por nosotros como líderes a una humanidad que está en penumbra, que está en tinieblas y que necesita la luz de Cristo para que lo lleve a la costa de la salvación. No hay trabajo más prominente y más sobresaliente y más prioritario en este tiempo que la labor de un pastor. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, la Escritura manifiesta al apóstol Pablo en esa visión telescópica de cómo sería la humanidad para este tiempo. Él dijo que la humanidad sería una humanidad bien terrible. Vivimos en la generación que nos ha tocado vivir en una generación bien tremenda. La Biblia dice que en los postreros días los tiempos serían, hermanos, peligrosos. ¿Por qué? Porque el hombre sería amador de sí mismo, avaro. Hoy encontramos la generación body, la generación del cuerpo. Usted ve al muchacho que se va al gimnasio y hay como 4 o 5 espejos y hace 10 o 15 abdominales y enseguida compra una camisilla corta para pues mostrar sus bíceps. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy encontramos una generación muy pendiente a ella misma. Nos tomamos una selfie de todo lo que nosotros hacemos. Estamos haciendo un buen desayuno, de pronto un buen machucado como el que me presentaron esta mañana. Y nos tomamos una selfie para que la gente vea lo que estamos comiendo. Nos tomamos una foto y después de analizarnos por mucho tiempo y pensar que el moño, debíamos haber salido con el moño a un lado, después a las 1500 que vemos al hermano que está allí. O sea, somos una generación donde pensamos en nosotros mismos. La generación del yo, donde yo primero y después sigue el yo. La generación del yo. Alabado sea el nombre de Jesús. Una generación vanagloriosa. Nos vanagloriamos de todo. Tenemos muchísima información, pero poca formación. Usted va a Google y nada más es meter allí cualquier palabra y tendrás la información cualquiera que tú necesitas. Pero tenemos una generación que carece de modales y lo más importante, carece de valores, donde irrespeta al anciano, donde lo tutea como que si fuese de igual a igual. Alabado sea el nombre del Señor. Yo extraño la generación que trataba a ese anciano de usted, bendito sea el Señor, donde los ancianos nos hablaban con la mirada, donde el anciano representaba experiencia, sabiduría, y donde el joven se callaba para escuchar la sabiduría de aquel hombre que de pronto no tenía muchos conocimientos, pero estaba enseñado en la universidad de la vida. La Biblia dice que nos ha tocado esa generación, una generación soberbia, blasfema, una generación desobediente a los padres. Sí, encontramos una generación bien desobediente, que casi no oye consejo, impíos, dice sin afecto natural. Usted nota que un animal como una perrita pare algunos cachorros y hay del que goce tocar esos cachorros. Encontrará, hermano mío, un animal bien rabioso. Pero encontramos, por ejemplo, el caso de una muchacha en Inglaterra que para que sus padres no se diesen cuenta, por 9 meses escondió su embarazo. No sé cómo lo hizo. Y cuando fue a parir, se fue a un bosque cercano, allí parió y luego acuchilló al bebé y se acostó en su casa cuando llegó, normalmente, como que si en el mundo de Dios hubiese pasado algo. La familia se enteró porque cuando se despertó se encontró ensangrentada y empezaron a preguntarle, y tanto fue la preguntadera que finalmente tuvo que confesar su delito. Hoy enfrenta la posibilidad
de ser llevada a la pena de muerte por haber matado a su propio hijo. Una generación, hermanos míos, cruel. Es terrible ver que nuestro país, tradicionalmente conservador, haya firmado en estos días la resolución para que un niño de 6 a 12 años se le pueda practicar la eutanasia con el visto bueno de sus padres. Y después de 14 años, él mismo puede decidir si lo matan o no lo matan. Está pasando en nuestro país, donde ha habido más muerte por causa de los abortos legalizados que lo que ha pasado en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Esa es la generación que nos ha tocado vivir. Tremendos retos tenemos como líderes. Tremendos retos tenemos como pastores. La Biblia dice, el apóstol Pablo en esa visión telescópica dijo que la gente sería intemperante, cruel, aborrecedores de lo bueno. Es la generación que dijo el profeta Isaías, que a lo malo llamarían bueno y a lo bueno llamarían malo. Donde el hombre, hermano mío, vive de la mejor manera según él, sin que nadie le diga nada. Hoy la generación de los niños ni estudia ni trabaja. Están en la casa hasta los 30 y 40 años, ateridos, flojos. Se levantan a las 10 y 11 de la mañana reclamando desayuno y también el almuerzo. Se acuestan a las 2 y 3 en el computador, a veces adictos a la pornografía. La pornografía es un negocio de millones y millones de dólares. A eso nos estamos enfrentando nosotros. Ahora, el apóstol Pablo dijo que frente a esa circunstancia, todo aquel que como él quiera vivir piadosamente, ¿qué dijo él? Padecerá ¿qué? Persecución. Pero yo quiero que nos vayamos al versículo 3, como hemos dicho, donde centraremos el mensaje, porque él le dice a Timoteo, le dice, pero tú sabes que frente a esa circunstancia, frente a lo que nos ha tocado vivir, a lo que nos tocará vivir, tú sabes qué es lo que me ha mantenido como un faro, tú sabes lo que me ha mantenido en pie, y yo quiero que tú lo imites. Él dijo, porque yo tengo, número 1, yo tengo ¿qué? Doctrina. El apóstol Pablo dijo que él tenía ¿qué? Doctrina. La palabra doctrina es el conjunto de enseñanzas, valores y principios que están consignados en la palabra de Dios. Doctrina, hermano mío, debe legislar mi vida. Cuando un hombre tiene doctrina, sabe, hermano mío, cómo comportarse. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ahora, la doctrina, al legislar mi vida, lo hace, hermano mío, no como una imposición, sino a través del Espíritu Santo. Nosotros no le quitamos nada a nadie, porque sería, hermanos, algo impostado, pero el Espíritu Santo sí trabaja en nosotros. No importa cómo llegue la oveja, pero a través de la palabra y a través de la doctrina, esa persona empieza a ser transformada por el poder de Dios. De pronto llegará, hermano mío, con los pelos arriba, de muchísimos colores, con un caminado todo raro, pero la palabra, esa doctrina empieza a martillar. Esta palabra dice que la palabra es como un martillo. Ese martillo, hermano mío, empieza a martillar, empieza a calar hasta que Cristo sea formado en él o en ella para la gloria de nuestro Dios. Amén a su nombre, hermano. Entonces un pastor debe tener doctrina, dígame, doctrina. Es diferente de dogmas, pues los dogmas son mandamientos de hombres. Ahora, yo quiero que miremos por favor rápidamente Proverbios capítulo 1 y versículo 2. Proverbios capítulo 1, versículo 2.
Gloria a Dios. Proverbios 1:2. La Biblia dice: para recibir el consejo de prudencia, para entender sabiduría y qué, y doctrina, para conocer razones prudentes. La Biblia te da argumentos, la Biblia te da razones prudentes para poder defenderte frente al ocaso que está viviendo esta humanidad. Te da razones prudentes. Decimos amén, hermano. Amén. Razones prudentes. Alabado sea el nombre de Jesús. A Dios han querido sacarlo de todas las partes. En Estados Unidos habían series como La Familia Ingalls, una familia cristiana. En las universidades se leía la Biblia, hasta que alguien dijo que la Biblia había que sacarla de las escuelas. Le preguntaron a la hija del doctor Billy Graham por qué Dios permitía, cuando ocurrió lo del famoso la caída de las Torres Gemelas, que por qué Dios permitía eso. Y ella dijo: porque han sacado a Dios de las escuelas. Y al sacar a Dios de las escuelas le han dicho que el hombre puede hacer lo que le da la gana. Porque han sacado a Dios de las universidades. Cuando alguien dijo que la Biblia no podía legislar la vida de nadie, nosotros como sociedad lo aceptamos. Sacamos a Dios de tantos lugares que ahora, ¿por qué le echamos la culpa de que esa humanidad esté así? Hermanos amados, vivimos una generación bien difícil. Yo vi un video en uno de los tiroteos en Estados Unidos, donde hubo un gran concierto. Hubo un predicador que con megáfono en mano, guiado por Dios, empezó a predicar. Algunos vaqueros llegaron allí y empezaron a molestarle. Le hicieron bullying. Hubo uno en especial que lo increpó, lo insultó. La traducción estaba abajo. Se escuchaba ese hombre cómo insultaba a ese predicador. Pero el predicador no se dejó amedrentar porque sabía que era un faro. Dios lo había puesto allí como una señal. Estaban allí, intentaron echarle alcohol, pero él siguió predicando hasta que finalmente intervino la policía. Una hora después se escuchaba el gran tiroteo que hubo y la gran cantidad de muertes que hubo. Sí, mucha gente murió allí, pero sencillamente Dios en su misericordia envió a uno de los suyos para que fuese un faro en ese lugar. Donde Dios te ha puesto en el playón en San Joaquín, eres un faro para evitar que la oscuridad llene este mundo. Dios te ha puesto para que esa juventud, para que esas madres, cabezas de hogar, lleguen a la costa de la salvación, llamado Cristo Jesús, el hombre que devuelve la dignidad de la mujer, el hombre que convierte a ese muchacho con una conducta deplorable en un hombre lleno de la bendición del Señor, aquel joven que puede ser cambiado y transformado por el poder de nuestro Dios. Oh pastor, cuán maravillosa obra Dios te ha comendado. Es un privilegio enorme llegar y servir en la obra de nuestro Dios. Al nombre de Dios damos toda gloria en esta noche. Ahora escúchenme rápidamente. No hemos tocado ni la primera, pero el apóstol Pablo dijo: yo tengo doctrina. Vaya por favor a Mateo capítulo 7 y versículo 28. Mateo capítulo 7 y versículo 28. Dice la Escritura: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su ¿qué? Se veían que Jesús tenía doctrina. ¿Sabe la gente que tiene doctrina? O mandamientos de hombres. Entonces nuestro deber es enseñarle a la congregación de hermanos doctrina. ¿Por qué levantamos las manos? ¿Por qué hablamos en lenguas?
Hay gente que ora a los ángeles. Ángel de mi guarda, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Pero nosotros tenemos que enseñarle a nuestras congregaciones que, hermano, doctrina. Una vez iban pasando y los discípulos agarraban las espigas para comer. Los fariseos, que estaban siempre pendientes para poner a Cristo en entredicho, o sea, se quedaron diciendo: oye, tus discípulos están comiendo sin lavarse las manos. Y Jesús le enseñó doctrina. Alabado sea el nombre del Señor. Amén a su nombre, hermano. Entonces, nosotros debemos aprender, ¿qué, hermanos? Doctrina. Le preguntaron a Pedro: Pedro, tu maestro no paga impuestos. Y Pedro no supo qué responder. No sabía eso. Pero Jesús había escuchado, y cuando Pedro fue, Jesús le dijo: ven acá, ¿de quién se cobran los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Pedro dijo: de los extraños. Entonces Jesús dijo: luego los hijos están exentos, pero para no serle gravosos a ellos, vaya a pescar, y en la boca del primer pez que pesque habrá un estatero que equivale a 4 dracmas, 2 por ti y 2 por mí. Damos la gloria al Señor. Amén a su nombre, hermano. Amén a su nombre, hermano. Le preguntaron a Jesús: ¿es lícito dar tributo a César? Dijo: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén a su nombre, hermano. Eso es tener doctrina. Levanta las manos y alaba la gloria del Señor. Amén a su nombre, hermano. Amén a su nombre. Amén a su nombre, hermano. Gloria damos al Señor. Mucha gente se ha levantado. Uno de los estándares del ateísmo murió en estos días, el señor Stephen Hawking, quien abiertamente se proclamó ateo. Hay algunas personalidades en nuestro país, porque es un movimiento que está creciendo. Estamos a las puertas, hermanos míos. Vivimos una sociedad convulsionada, donde el ateísmo se está tomando las universidades. Y necesitamos, hermanos, tener jóvenes en las universidades llenos del poder y de la gloria del Señor, no medrosos. No queremos que no vayas a la universidad. Vaya a la universidad, prepárate, capacítate, joven, pero muestra allí el Dios que tú tienes, el Dios que proclamamos. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos amados, Dios nos va a respaldar. En Costa Rica había un cristiano que se lanzó en las locuras, se lanzó para la presidencia. Y entonces la Corte Interamericana, creo que fue, le dijo a Costa Rica que debía aceptar el matrimonio homosexual. Y ese hombre dijo: si yo soy elegido como presidente, me dedico de la Corte y aquí no aceptamos eso. Está a punto de ser declarado el primer cristiano evangélico presidente en Costa Rica, para la gloria de nuestro Dios. Amén a su nombre, hermano mío. Amén a su nombre. En medio de toda oscuridad, Dios te ha puesto como un faro. Ahora, cuando tú tienes doctrina, tienes enemigos. Marcos capítulo 11, versículo 38. Cuando tú tienes doctrina, te levantarás con algunos enemigos. Marcos 11, 18, dice la Biblia: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de qué, hermano, de su doctrina. Cuando tú tienes doctrina, encontrarás a más de uno que se va a oponer. El ateo no le va a gustar tu postura. No importa, si es por el Señor, vale la pena. Te van a decir loco, fanático, legalista. Qué tremendo, hermano, que nos quieran imponer la ideología de género. Qué triste que los pensadores de este país digan que no se nace hombre ni se nace mujer, que se llega a ser. Ay, poder de Jesús. ¿Qué cosa?
La Biblia dice: Dios premia a los sabios en su propia sabiduría. Necesitamos a hombres y a mujeres que tengan doctrina. Pero cuando tú tienes doctrina, encontrarás que hay persecución. Te van a perseguir. La Biblia dice: el que quiera vivir piadosamente padecerá ¿qué? Persecución. Ahí mismo, Marcos 12:38. Marcos 12:38. Cuando tú tienes doctrina, podrás juzgar entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Marcos 12:38 dice: y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en la plaza y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en la cena, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Cuando tú tienes doctrina, tú puedes, hermano mío, juzgar entre lo bueno y lo malo. Hermanos amados, el Evangelio no es un juego, es una gran verdad. El infierno está que arde. Bendito sea el nombre del Señor. Así que no tomemos el Evangelio como un juego. Muchísimos predicadores vienen a las congregaciones para entretener. No estamos llamados como pastores a entretener a nadie, sino a predicar la verdad de Dios, porque es la verdad de Dios la que cambia. No son los chistes, es la bendita y gloriosa palabra del Señor. Lo que cambia es, hermano mío, la palabra de nuestro Dios. No es la ideología de un hombre, es la palabra de nuestro Dios. Ahora, Juan capítulo 7, versículos 16 y 17 dice que el que es de Dios sabrá si esta doctrina es de Dios o hablamos por nuestra propia cuenta. Amén a su nombre. Entonces, es muy importante que miremos todo esto. Amén a su nombre, hermano. Finalmente, en este punto, 1 de Timoteo 4:1 dice que vendrían tiempos donde habría doctrinas de demonios. Vaya a la Biblia y búsquelo. 1 de Timoteo 4:1 dice que vendrían doctrinas de demonios. En estos días se casó una pareja de pastores homosexuales. Y en otra iglesia, el pastor se casó con el ministro de alabanza, también homosexuales. Hay una doctrina que está saliendo por allí. Si no estoy mal, creo que son los hijos de Dios, creo que se llaman así. Donde la doctrina fundamental de ellos es el amor. Donde el pastor y los hombres que están allí pueden tener intimidad con cualquier muchacha de la iglesia, sin ningún tipo de restricción. Doctrinas de demonios. Cuando usted tiene doctrina, usted se para firme. Eso no dice la palabra del Señor. Amén a su nombre, hermano. Hoy, hermano mío, hay una apostolitis agudas. Todo el mundo es profeta en este tiempo. ¿Profetas de qué? Tienen doctrinas erradas y se necesita una iglesia como el Concilio del Salvador, que tenga líderes que sean como faros, potentes, con una lámpara potente, alabados al Señor, que a los malos digan malos y a los buenos digan buenos. Si se levantan 2 o 3 Tobías o Sanballat, no importa, alabados sea el nombre del Señor. Jesús tenía a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los herodianos, pero ahí estaba Jesucristo con doctrina. El pueblo sabía que lo que él tenía era bendita y gloriosa palabra del Señor, porque él mismo era el Verbo encarnado, y en nuestro corazón arde la palabra de nuestro Dios. Esa palabra, hermano mío, que es más cortante que toda espada de doble filo, alabado sea el Señor. Esa palabra que cambia, esa palabra que transforma, esa palabra que cuando uno llega al culto usted puede decir: oye, Dios me habló, no importa de donde yo venga, pero Dios me habló, Dios me sostiene. Bendita sea la gloria del Señor. Esta palabra nos
nos sostiene, nos fortalece cuando estamos pasando por momentos de crisis o de aflicción o de enfermedad. No, hermano mío, no nos sostenemos con 3 brinquitos, nos sostenemos con el fundamento de la palabra. Cuando la crisis o la aflicción golpea nuestra casa, podemos decir, como dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. La palabra nos sostiene, la palabra nos alienta y la palabra nos fortalece. Hay que tener doctrina. Damos la gloria al Señor. Creyentes sin doctrina es como un sancocho trifásico sin sal. Amén, a su nombre, hermano. Ahora, el apóstol Pablo, vaya allá rapidito, 2 de Timoteo, dijo que había algo más. Dijo: yo tengo doctrina, tú también has visto cómo ha sido mi conducta. La conducta es la manera en que los hombres se comportan en su vida diaria. Las acciones manifiestan la conducta. Si un hombre tiene doctrina, su doctrina debe manejar su conducta. Hablando de conducta, tenemos 2 tipos. La primera, la conducta manifiesta u observable. Es la conducta que la gente ve. La gente te ve y por tu conducta sabe que eres un hombre de Dios. Una mujer una vez me dijo: hermano, a mí no me gusta que fulano de tal me vea, porque no me mira la cara, mira mis pechos. O sea, tener una conducta que lasciva. Como pastores y como líderes tenemos que tener una conducta recatada. Decimos amén, hermano. Amén. Si usted sabe que la hermana Anacleta está sola, o vaya a visitarla con su esposa, o mejor. Amén, a su nombre, hermano. Una conducta. Ahora, también hay una conducta encubierta. Esa conducta nadie de afuera la ve. Hablo de pensamientos, de emociones, de sentimientos. De pronto el cristiano va con la esposa no lo sabe, Dios sí, y ve a otra mujer y dice: está buena. La esposa no lo vio, ni tampoco lo oyó, pero Dios dice. Por eso Jesús dijo que la gracia es más complicada que la ley, porque la ley era infractor de la ley quien se acostaba literalmente con la mujer, pero Jesucristo dijo: el que ya la ha deseado en su corazón ya ha adulterado con ella. Amén, a su nombre, hermano. O sea que tenemos que tener una conducta, hermano, bien delante de Dios. Tanto la conducta manifiesta, la que todos ven, como la conducta que otros no ven. Y hablo, hermanos, de los líderes que son jóvenes. Se sabe que tú eres un buen cristiano cuando estás solo, cuando nadie te ve. Gloria a Dios. Qué tristeza, a veces los celulares se han convertido en una gran distracción. Hay jóvenes que están adictos a la pornografía a través de su celular. Proverbios 20:11 dice, Proverbios 20:11, léalo por favor, Proverbios 20:11, alguien que lo lea, Proverbios 20:11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta. Aún el muchacho es conocido por sus hechos. O sea, debe tener una conducta, que hermano, clara, visible. Ahora escúcheme, joven, no vamos a pretender que te comportes como un bien. Pastores, líderes, tampoco podemos pretender que nuestros muchachos dejen de tener la lozanía de la juventud. Hay pastores a veces que se mortifican cuando el muchacho, hermano mío, le gusta brincar, es más saludable que el Alcacerse, y está por aquí, y está por acá. No podemos, hermano mío, quitarle eso.
Alabado sea el nombre del Señor. Son una fuerza. Tienen ese sentido de aventura, claro está. No podemos pretender que te comportes como un viejo, pero sí esperamos que tengas una conducta que adore y exalte la grandeza de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén a su nombre, hermano mío. En la universidad no te vas a comportar, hermano mío, diferente. Serás un muchacho normal, pero, hermano mío, tendrás la gracia del Señor. Dios espera de ti que allí donde estés seas un faro que alumbre en todo momento. Y termino en esta noche con esto. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Se espera que los líderes, léalo por favor, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Hebreos 13 y versículo 7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pastor, la oveja te va a mirar como tú eres. La oveja será. Si eres un pastor chabacano, vulgar, la oveja también será así. Si eres un pastor que llora, la oveja aprenderá a llorar. Si eres un varón que se mete con Dios, que respeta a tu esposa, Dios, hermano mío, te va a honrar y tendrás hogares firmes y poderosos en la gloria del Señor. Amén a su nombre, hermano. Dios espera que nuestra conducta sea clara, tanto la visible como la interna. Guarda tus pensamientos, guarda tus sentimientos, guarda tus emociones. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, el apóstol Pablo también habló de tener un propósito. Sé que el tiempo ha avanzado, pero escúchenme. Él dijo: tú has seguido mi doctrina, conducta y propósito. Quiero terminar allí. Las otras, en otra oportunidad hablaremos de ello. Pero escuchen, el Salmo 127, Salmo 127, Salmo 127, versículo 4, dice que el arquero, dice, el hombre que tiene hijos en la juventud es como el arquero que tiene flechas en su aljaba. Eso lo dice el Salmo 127, versículo 4. Ahora, Dios compara a un padre de familia con un arquero que tiene flechas en su aljaba, o sea, el depósito de las flechas. Ahora bien, el padre de familia debe tomar la flecha, ponerla en el arco y tener una dirección donde apuntar. O sea que el arquero debe tener un propósito donde va a llegar la flecha. Número 1. Número 2. Debe darle tanto empuje a la flecha hacia atrás para que logre llegar hasta el destino que él tiene. De igual manera, el pastor debe tener un propósito por el cual está pastoreando. Cuando él sale a predicar la palabra un martes o un miércoles o un jueves, debe tener un propósito. ¿Qué quiere perseguir con el mensaje que está predicando? ¿Qué población va a afectar? ¿Cómo la va a afectar? ¿Por qué está predicando esa palabra? A veces hay predicadores que se ponen a compartir temas que no afectan a la iglesia. Por allá uno predicó: vamos a hablar de la personalidad hipostática de Jesucristo. ¿Eso en qué afecta al hombre de este tiempo? Hay que hablarle que hay que ser, hermano mío, derecho como la gloria del Señor. Amén a su nombre, hermano mío. Hay que hablarle a esta generación que debe mirar hacia el cielo y reconocer que el único que cambia se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando usted se ponga a predicar en una esquina, sepa que Dios te va a respaldar. Tenga propósito, tenga dirección tu mensaje y tenga también, hermano mío, el destino. Dale la fuerza para que el mensaje llegue. Cuando tengas que cerrar el mensaje, ciérralo, que Dios hará lo que tenga que hacer. Denle aplauso al Señor en esta noche. A su nombre damos la gloria, hermano. Quiero invitarle que se ponga sobre sus pies. Sé que ha tenido un día fuerte.
Él dijo que como pastor hay que tener algo más. Téngalo allí y estúdielo en su casa. Hay que tener ¿qué? Fe, longanimidad, es ese darse a la obra de Dios. Hay que tener ¿qué, hermano mío? Amor y muchísima paciencia. No se forma, hermano mío, una oveja de la noche a la mañana. Usted sabe más de agricultura que yo. Si usted echa unos granitos de frijol en un algodoncito empapado de agua, a la semana ya está saliendo la matita. Hay algunos creyentes que son como el frijol, pero hay otros que son como el mamey. Amén a su nombre, hermano. ¿A los cuántos años da fruto el mamey? ¿Ah? Como a los 10. Nosotros teníamos una ovejita, vivía a 2 casas del templo y siempre llegaba a las 11 de la mañana, 30 minutos cuando se estaba acabando el culto. Y la sentaba, hermana, ¿cómo es posible que esté viviendo aquí a la vuelta, aquí? Hermano. Un día la sentamos, le dijimos, si usted no toma el culto en serio, ¿con qué autoridad usted le va a enseñar a sus hijos? Si no ven que usted se esfuerza por llegar temprano. Es que necesitamos enseñarle a nuestras ovejas. Amén a su nombre, hermano. Ya veo que está agarrando. Ya llega como a las 9. Amén a su nombre, hermano. Hasta que Dios haga la obra en ella. Amén a su nombre, hermano. Yo le dije, cuidado que se vaya a quedar, porque cuando Cristo venga usted no la va a encontrar por ahí. Yo quiero orar, hermano, en esta noche. Yo quiero que usted levante sus manos y comprométase con Dios y con esta misión de ser un faro donde tú te encuentras. Sé un faro. Siempre tenga su culto organizado, bien limpio, que huela bien. Sé un faro. Cuando tú estás empezando, ser pastor es una actividad de 24 horas. El pastor huele a oveja. Hay pastores donde para usted hablar con ellos necesita, Dios mío, tengo agenda para diciembre, ¿te sirve? Esa oveja, cuando llega esa fecha, se ha muerto. El pastor es 24 horas. El pastor le dio un consejo. Dígame, pastor, aquí estoy. Ser pastor de 24. Tú eres un faro donde Dios te ha puesto en Prusia, Playón, María la Vaca, Colú, Mates, San Jacinto. Eres un faro. El Señor ayúdame a ser un faro, una lumbrera, que la gente vea luz siempre, que tiene dirección, que sabes a dónde llegar, sabes a dónde ir. Las ovejas siguen a un pastor que sabe para dónde va. Direcciónalo en la misión. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora que tengamos el piano, que no tengas ni pianista, entonces es tu dirección a la iglesia. Levanta las manos en esta noche. Si quieren pasar unos minuticos al altar, vengan.